Sí, habéis leído muy bien el titular, y es que en este mundo, sobre todo en el mediático, hay generalmente dos tipos de personas. Las primeras que anuncian todo tipo de querellas sin terminar presentando al final ninguna, y las segundas que primero las presentan y después las anuncian. Y si por algo me gustaría caracterizarme es precisamente por formar parte de este segundo grupo. Así que hoy aparezco ante vosotros para anunciar que ya hemos presentado la querella contra Fernando Díaz Villanueva. Enseguida os contaremos todos los detalles, pero antes, dos hechos importantísimos. El primero, los agradecimientos. Cuando me parecía que estaba más sola imposible, porque precisamente a eso venía aquella campaña de difamación que se me montó desde todos y cada uno de los rincones mediáticos de España, de repente apareció él. Se llama Joan Crua Bonillo, es mi abogado y a día de hoy grandísimo amigo. Es abogado y fundador de Crua y Associats Advocats. Y aparte de todo ello y otras muchísimas bondades, Joan es además un gran apasionado de la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, en este caso de los míos propios. Y es que, repito, cuando yo me sentía más sola imposible, él se ofreció a ayudarme de forma absolutamente desinteresada, lo cual le agradeceré literalmente toda la vida. Por un lado, por la ayuda en sí, y por otro, por el apoyo y la motivación que supuso para mí en aquel momento. Y lo segundo que tenemos que anunciaros es el hecho de que lo que le pedimos a Fernando Díaz Villanueva, que ya determinará la justicia si cruzó o no esa delgada línea de derecho español, que a todo esto, en cuanto a la comunidad rusa se refiere, en este país desgraciadamente se está volviendo cada vez más fina, será donado íntegramente a la causa de reconstrucción de Donbass, lo cual a mí me emociona sobremanera. Ojalá ganemos este caso, porque esta me parece una forma más bonita imposible de que aquellos que no dudan en difamar a los que intentamos informar, al final, difamaciones mediante, terminen realizando una magnífica labor, aportando su pequeño o no tanto, ya veremos, granito de arena a la reconstrucción de Donbass. Dicho esto, sin más dilaciones, pasamos directamente con Joan para que nos ponga un poco en antecedentes y además para que le podamos hacer un par de preguntas interesantes. Por un lado, en relación a la querella que presentamos, y por otro, en relación a la situación general de la comunidad rusa en España y la discriminación que desgraciadamente aún a día de hoy sigue sufriendo en nuestro país. Hola Joan, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Y en segundo lugar, muchísimas gracias también, casi que más importante, por ayudarme tantísimo, en este caso particular, con una causa que vamos a llevar directamente a los juzgados. Y es precisamente por lo que estás hoy aquí, porque no es lo mismo que lo explique yo, de qué se trata, a que lo explique un profesional. Y bueno, que además se ha ofrecido a ayudarme completamente de forma desinteresada, lo cual te agradezco y ya nos dirás exactamente por qué y qué es lo que has visto tú de casos de discriminación. En fin, hablamos de todo eso, pero comenzamos preguntándote qué es lo que vamos a hacer tú y yo, a quién denunciamos y por qué. Bueno, en realidad la querella se ha interpuesto ahora recientemente, en el mes de mayo del 2023, pero nos tenemos que remontar un poquito antes. Nos tenemos que remontar al mes de mayo del 2022, concretamente el 9 de mayo del 2022, que tú participas en los actos del Día de la Victoria en Madrid, y vamos a llamarle periodista, o por lo menos dice que es periodista, que es el señor Díaz Villanueva, hace en su canal de YouTube, hace pues una serie de comentarios que, más allá de la disidencia
política, ideológica, de opinión, pues unos comentarios que traspasan un límite, son claramente despectivos, claramente insultantes, y en su momento pues se interpuso un acto de conciliación previo a la querella por calumnias e injurias vertidas con publicidad, acto de conciliación que es, conforme a nuestra ley, un requisito objetivo de procedibilidad, sin el cual luego no se puede interponer la querella. Se interpuso ese acto de conciliación, él estaba citado, estaba emplazado en forma y ni tan siquiera compareció, con lo que el acto de conciliación quedó sin avenencia, y posteriormente ahora hemos interpuesto pues la querella por estos delitos. Hasta aquí. Esto es el íter judicial que hemos hecho tú y yo. Ya, bueno, ¿y cómo lo ves? Hombre, yo lo veo bastante objetivo, ¿no? O sea, de hecho en la querella, como tuve que actualizar un poco pues el formato desde el acto de conciliación de la querella, incluso pude leer un poco los comentarios de la propia gente, y hay comentarios que en su propio canal, ¿no? En su propio canal que le reprochan el hecho de incluso haberse metido con tu aspecto, que ya es el colmo. Es decir, oye, mira, ya ir a burlarse, insultar a una persona por su aspecto ya es un poco, vamos, el máximo, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues yo por mi parte te agradezco muchísimo el hecho de que hayamos llegado hasta aquí, porque siempre la gente suele amenazar con querellas y creo que lo que hay que hacer es primero interponerlas y después ya anunciar que efectivamente se ha hecho. Tengo que preguntarte, Joan, en relación a todo esto que llevamos viviendo efectivamente pues desde el año pasado en relación a toda la comunidad rusa, es, por un lado, si tú mismo como abogado, como profesional, te has encontrado con más casos de discriminación, porque al final lo mío es un poco conjunto, es decir, por un lado, efectivamente, soy rusa, pero por otro lado, pues soy una figura pública y quizás es algo diferente. Pero ¿te has encontrado con casos de discriminación hacia, digamos, rusos de a pie? Sí, muchos. Muchos. De hecho, mira, sin ir más lejos, un supermercado de costa, no voy a decir ni el municipio para no generar ya más tensión pues es un municipio costero cerca de donde yo vivo, que allí, pues bueno, tienen que convivir ucranianos y rusos, ¿no? Y hay un supermercado de comida rusa. De cosas tradicionales rusas, ¿no? Los típicos palmeni, los pepinillos, el vodka, los tomates esos marinados, el salami, ¿no? Hay un supermercado ruso. Pues mira, sin ir más lejos, hace 2 semanas pues les quemaron el supermercado. ¿Pero por rusos? Sí. La parte del cartel donde pone Rusia amaneció quemada. Me parece tremendo. Aquí en Madrid, de hecho, yo tengo constancia de que antes había un par de restaurantes rusos y algunos al final tuvieron que poner menú ucraniano, bandera ucraniana e incluso tiendas que han hecho lo mismo, y hay multitud de restaurantes que han cerrado directamente. De hecho, yo creo que solo quedan 1 o 2 y están algunos, o sea, de los pocos que quedan, uno tengo constancia de que está a punto de cerrar también. O sea, es absolutamente bestial la discriminación que se vive y al final... A mí me parece que todo esto es, en el fondo, es una irresponsabilidad de nuestra clase política. Porque al final, ¿sabes lo que pasa, Liu? Que la gente de a pie, el ciudadano ruso de a pie, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con el conflicto bélico, político, llámalo como quieras, que se está sucediendo hoy en día, ¿vale? Nada que ver. O sea, yo pienso en mi suegra, por ejemplo. Ya sabes que yo estoy casado con una rusa, ¿vale? Yo pienso en mi suegra vive en el centro de Rusia, en los Urales, ¿no? Trabaja en una farmacia. Ella lleva una vida bastante rutinaria, de la farmacia a su casa, de su casa a la farmacia. O sea, y esta señora, ¿qué tiene que ver esta señora, mi suegra? Yo pienso en mi suegra, ¿eh?
mi suegra de 60 años, ¿qué tiene que ver con el conflicto que pueda pasar a grandes esferas? Es que, ¿acaso mi suegra puede coger el teléfono y llamar al Kremlin? ¿Me entiendes lo que quiero decir? Y si viene mi suegra aquí, tiene que encontrarse que aquí la maltratan por algo. O sea, que ha hecho algo ella. ¿Ha invadido Ucrania? No, de hecho, creo que no apenas debe saber dónde está en el mapa. Bueno, sí que lo sabe, ¿no? Evidentemente, pero quiero decir que es una forma de hablar, ¿no? Esto, mira, me recuerda, es que al final, cuando todo el día, constantemente hay un machaqueo. Claro, el individuo es listo, pero la masa es estúpida y es tremenda, la masa. Y esto un poco me recuerda, no sé si tú recordarás esa época, ahora eres muy joven en esa época. ¿Tú te acuerdas cuando la guerra de Irak, en el 2003-2004, que había un sentimiento antiamericano y todo el día no a la guerra? Y en mi ciudad, yo recuerdo que se amaneció con el McDonald's quemado. Como lo oyes, ¿eh? Porque el individuo es listo, pero la masa es ¡oh! McDonald's es americano, vamos a quemarlo. O sea, y cuando más potencias y alentas a la gente a que haga locuras y que se aviven este tipo de sentimientos, esto es muy peligroso, luego pararlo. Claro, aquí el machaqueo continuo contra lo ruso. Creo que en nuestro anterior directo, ¿te acuerdas que hablamos de que la Universidad de Milán quiso prohibir en unas jornadas las lecturas de Dostoyevsky? Que luego se tiraron para atrás porque ya, bueno, pero bueno, ya el hecho de que tengamos este debate encima de la mesa es por lo menos irresponsable. Y que nadie diga nada, ni a nadie le sorprenda, ni a nadie le parezca nada del otro mundo. Es increíble. O sea, es sustituir la palabra ruso por, no sé, mujer, para no irnos a ninguna otra nacionalidad. O sea, y eso sería un escándalo en España. Que por el mero hecho de que una mujer tenga un supermercado, le tengan que quemar el cartel donde ponga supermercado femenino. Sí, porque además ahora yo lo miro desde una óptica muy de abogado, muy jurídica, muy jurista. Claro, se está creando una suerte de sentimiento de responsabilidad colectiva y objetiva, ¿no? Es decir, ya no se juzga a las personas por lo que hacen, sino se juzga, en este caso, por su pertenencia a una determinada nacionalidad. Es decir, a todas luces esto sería tipificado como un delito de odio, ¿no? Pero se está fomentando ese delito de odio. Y se está generando que todo ser, por el hecho de tener la nacionalidad rusa, ya tiene que ser el malísimo. O sea, una cosa. Estamos entrando ya en paranoia, ¿no? O sea, pero bueno, es el mundo en el que vivimos y eso está desde un punto de vista de nuestra clase política y nuestros medios de comunicación, es un machaqueo continuo. O sea, ¿qué quieren que haga? ¿Qué quieren? ¿Que mi suegra llame por teléfono al Kremlin? Sí, me imagino mi suegro desde la farmacia llamando al Kremlin. Oye, mira, casi que lo de Ucrania, Putin, páralo, que... Por favor. ¿No? Me imagino que será una de las razones por las que al final te atreves a coger, porque tengo entendido que tú te atreves a coger casos de discriminación. Claro, estoy llevando un montón de gente. Sí. Y se puede, o sea, la gente puede contactar contigo. Yo dejaré luego en comentarios, en la descripción del vídeo, dejaré dónde se puede contactar contigo y cómo se puede contactar. Pueden contactar conmigo por temas de discriminación. Pueden contactar conmigo por temas de incluso de comercio internacional. Nuestro despacho en Moscú sigue abierto. Nosotros, la delegación de Crew Associates en Moscú, con nuestros socios de Moscú, sigue abierto. Y seguimos, a pesar de las sanciones y de las dificultades, con contratos que están vigentes y exportando e importando dentro de una legalidad, por supuesto. Pasa que ahora dificultan más por ejemplo, yo tengo determinadas bodegas de la zona del Priorat, que es donde yo estoy aquí, vinos de denominación de origen Priorat y Montsant.
bueno, que seguimos llevando vino a Rusia. Cuesta más, tenemos que sortear un poco el tema de las sanciones, pero bueno, pues desde discriminación a comercio podemos seguir trabajando y podemos... pasa que los trámites legales son más farragosos, con lo cual pues yo me ofrezco a aquel que tenga dificultades a contactar con nosotros. Pues genial. De hecho, si te parece bien, en algún momento me encantaría hacer otro directo para que expliques cómo está ahora el tema de las sanciones y cómo ha quedado el comercio, el poco que me imagino que habrá quedado y cómo se está llevando esto, siempre y cuando pues no desveles obviamente ningún dato que no se puede ver. Dentro del secreto profesional, yo hablo en términos genéricos, explico cómo está el tema y ya está. Sí, sí. Bueno, creo que tú ya en muchos de tus vídeos has hecho un reflejo de lo que son las sanciones. Es decir, sinceramente, un ridículo. Hoy la India ha desvelado cómo coge petróleo ruso y lo revende. Ridículo. Por ahí Turquía se está forrando, ¿eh? Sí. Turquía es algo tremendo, ¿eh? Algo tremendo. Está cobrando comisiones, pero a punta pala, porque es el intermediario por excelencia. Se ha convertido en el intermediario, ¿eh? Y espérate que todavía les queda quizás montar un gasoducto en condiciones porque ya lo están planeando. O sea, ser un hub de gas ruso que a través de Turquía... Un puente. Es un puente para todo ahora mismo Turquía. Sí, pero para todo, ¿eh? Es algo tremendo, ¿eh? Y los turcos lo saben, han subido los precios en todo, ¿eh? O sea, desde los billetes de avión, que ahora... Sí, claro, mira, sin más lejos, mi mujer, esta Semana Santa, yo me quedé aquí porque tenía trabajo, pero mi mujer fue a ver a la familia. Y mi mujer, pues tuvo que hacer Barcelona-Estambul, Estambul-Moscú, Moscú su ciudad. Pues tuvo que pasar por Estambul. Claro, los turcos que no son tontos, pues bueno, los precios disparatados. Sí, lo vas a contar, sí, que cada vez que se va a Donbass se sigue una ruta u otra, pero en algunas ocasiones se tiene que pasar por Estambul porque hay que hacerlo y madre de Dios, o sea, los turcos efectivamente se están forrando a base de esto. Y luego, te quería hacer una pregunta quizás un poco más personal. Teniendo en cuenta que al final, pues por un lado me estás ayudando a mí, que bueno, pues ya hemos visto que digamos que dentro de lo que es el panorama mediático español no es que sea el personaje más querido de todos. Por otro lado, coges casos de discriminación contra rusos. ¿Tú has tenido miedo a nivel personal de hacer esto? Porque han cancelado a mucha gente por cosas similares. No, porque ¿sabes lo que pasa? Que al final los abogados estamos un poco desde la... no estamos en la plaza, estamos desde la barrera, ¿no? Entonces, al final, pues los abogados nos dedicamos a algo tan legítimo como ejercer por cuenta de estas personas que tienen problemas su legítimo derecho a la defensa. Ya está. Es decir, a las personas que han sufrido discriminación discriminación y otras cosas que ya no son ni discriminación, porque yo he tenido temas de palizas, he tenido de todo, pero al final los abogados lo que hacemos es poner orden a este caos y ejerciendo la defensa legítima y fundamental y garantizar los derechos fundamentales de toda esta gente. Ya, pero somos el hilo, ¿no? Decir, oye, mira, a ver, vamos a ver, tranquilos. Fulanita es rusa o fulanito es ruso. Oiga, mira, aquí está la Constitución, tranquilos, tranquilos. Vamos a poner paz y vamos a poner orden, ¿vale? Pero aún así me parece que hay que ser muy valiente para hacerlo a día de hoy porque hay gente que no entiende que el abogado es al final un intermediario entre la persona y la justicia. O sea, es el garante de esos derechos fundamentales. Soy el garante de derechos de la gente. Ya, pero vamos. Que me quieran atacar a mí, pues no sé. No he tenido, a ver, sinceramente, no he tenido de momento, gracias a Dios, esa sensación. Tampoco, a ver, a lo mejor es por ingenuidad, vamos a llamarlo así, o por falta de visión mía, que también puede ser. Pero bueno, de momento no he tenido una sensación de peligro, de momento. Bueno, ojalá siga así, pero vamos, te aseguro que hay que ser muy valiente porque hay muchas personas que se dedicaban a trabajos que en principio pues tampoco tenían nada que ver con apoyar una postura u otra y al final han terminado dejando de aceptar, vamos, que yo conozco casos de aceptar según qué cosas en el caso de que vinieran de Rusia o tuvieran que ver con ciudadanos rusos. Es lamentable. Sí, lamentable.
Oye, yo tengo clientes ucranianos y clientes rusos, ¿eh? O sea, quiero decir, y que yo no estoy aquí ni en un lado ni en otro. Bueno, confluye que mi mujer es rusa, pero curiosamente la mejor amiga de mi mujer es ucraniana. O sea, hombre, no te vas a divorciar ahora. No, o sea, mi mujer es rusa y te digo, y la mejor amiga de mi mujer es ucraniana, que este fin de semana estuvimos juntos. O sea, que decir, la cosa es delirante, porque a la gente de la calle no debería afectar todo esto de la manera que está afectando. Es decir, cada uno puede tener su opinión, tal, su visión, tal, pero no genera este ambiente de odio. ¿Para qué? ¿Y a qué nos lleva? ¿No? Forma parte. Es que, de la misma manera que tú y yo en el directo anterior que tú y yo hicimos, te dije, no se tiene que utilizar la libertad de información y de expresión como arma de guerra. Ahora hago otro, vamos a llamar titular. No se tiene que usar el odio como arma de guerra. Generar odio en las personas y en los colectivos, en las nacionalidades, esto no debería... Es que no hemos aprendido del pasado. Parece que poco hemos aprendido. Que no hemos aprendido de otros conflictos. Ya. Pues nada, lo dejamos con este titular de que el odio no debe ser utilizado como arma de guerra y nos despedimos. Yo espero que hasta el próximo directo, porque queda muy pendiente que nos expliques cómo está ahora el comercio con Rusia, porque parece que sigue vivito y coleando. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy y sobre todo, otra vez, muchísimas gracias por tu ayuda. Muchísimas gracias a ti por lo que haces. Muchísimas gracias porque cuesta mucho encontrar información o contrastar información, que tú y yo ya lo hablamos, y creo que pasarás a la historia, te lo he dicho, ahora no eres consciente de ello, pero pasarás a la historia por tu gran labor y tu gran trabajo que estás haciendo. Gracias.